eso vamos a enlazar vía Zoom con José Manuel Saavedra. Él es experto en seguridad. Buenos días, José Manuel, bienvenido al programa. A ver, mientras recuperamos la conexión, es importante lo que ha pasado desde muy temprano. Si bien es cierto, estamos en un estado de emergencia, pero la solución no va a ser inmediata. Y eso es lo que está, exacto, de eso es lo que nosotros estamos hablando, de que no se va a hacer efectivo de inmediato, es todo un proceso. Yo sé que paciencia es lo que menos tenemos los peruanos, pero tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Si bien es cierto, el presidente Gerí ha empezado un nuevo plan, está haciendo sus recorridos, está yendo a distintos distritos, se está dando cuenta de comisarías, de las falencias que tiene cada comisaría, está hablando con su equipo para ver y solucionar. Ahora, algo que comentábamos nosotros también es que, claro, este estado de emergencia es un tema de unidad de las municipalidades, el ejército, la policía, el Estado, pero hay que también transitar en las calles, en los paraderos, donde las papas queman. ¿Qué es lo que decíamos? Donde ponen el ejército, por ejemplo. En el metropolitano, en el tren. Pero en los puntos más álgidos, San Juan de Gancho, llevarlos a esos lugares. Yo he visto, por ejemplo, ejército en Marzano. Yo sinceramente no entiendo qué hacen ahí. Claro, y que estén alertas, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pasan, ven a los militares y están como que en un estado de relajo. Bueno, tienen que estar alertas. Ahora sí con José Manuel, experto en seguridad. Buenos días, José Manuel, y bienvenido al programa. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Ok, José Manuel, la pregunta del millón. ¿Cuánto demoraría este proceso para estabilizar un poco el tema de la seguridad? Venimos de Guatemala a Guatepeor, pero sin embargo en esta última semana hemos visto que aparentemente el presidente transitorio está tomando cartas en el asunto, pero esto obviamente no va a ser de la noche a la mañana. Así es, efectivamente, tenemos que tener metas a corto, mediano y a largo plazo. Básicamente este gobierno tiene que centrarse en reducir las extorsiones y obviamente el número de sicariatos, que es lo que más miedo produce hoy en la población, en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, para lo cual ha debido tomar medidas. Lo habíamos señalado cuando estuve en el programa con ustedes, que era necesario un estado de emergencia focalizado, no un estado de emergencia en toda la ciudad de Lima y Callao, porque no tenemos la capacidad logística para poder cubrir un territorio tan amplio. Exacto. Hoy solamente Lima cuenta con 89 patrulleros y 60 cámaras de videovigilancia que administra la Policía Nacional. Entonces había que hacer una estrategia seguido además por un sistema de inteligencia que tenía que ser fortalecido, tanto logísticamente, es decir, dotarlos de equipamiento tecnológico, de poder darles más presupuesto a estos agentes de inteligencia, y como también formar a nuevos, porque obviamente son escasos en este momento. Entonces, esta estrategia de control territorial focalizada permitiría, o hubiera permitido, que podamos desarticular bandas criminales, tanto en el Callao como en Lima, al poder cercar determinado territorio, hacer operaciones de inteligencia, extraer a estos cabecillas y luego, obviamente, encarcelar. Excelente iniciativa, me parece perfecto, pero yo te pregunto, José Manuel, ¿por qué estos muchachos están mejor equipados que la misma Policía Nacional? Yo te aseguro que hoy día le quitan las armas y en una cuestión de horas vuelven a cargar de nuevo todo en armas. ¿Por qué? ¿Quién les da esta facilidad? ¿De dónde vienen? Incluso han llegado a encontrar armamento de la misma policía, inclusive armamento militar. Negro, en donde se abastece fácilmente de las armas. No solamente armas que son pistolas automáticas, sino también tienen armas de largo alcance, armas de guerra, que son comercializadas, algunas robadas incluso del Ejército del Perú, porque se han encontrado armas que pertenecen al Ejército del Perú o a otras entidades de las Fuerzas Armadas, de policiales también. Pero las armas, además, en el Perú es libre de importar armas para caza que son usadas luego para cometer delitos. Recordemos que el asesinato del candidato presidencial del Ecuador, Villavicencio, fue con un arma importada traída desde Perú e importada de los Estados Unidos.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Importan grandes cantidades de armas para casa, entre comillas para casa, una vez que llegan a Perú las sacan, a la semana o a los pocos días lo declaran que les robaron, y obviamente esas armas pasan ya al mercado ilegal, porque obviamente las pueden sacar del país hacia dos organizaciones criminales ecuatorianas como son los Lobos y los Choneros, que son los que compran las armas, que en Perú es fácilmente de traerlos desde los Estados Unidos, cosa que no ocurre en Ecuador. Entonces ahí tenemos un mercado que va, digamos, a abastecer de manera constante. Y un vacío legal. Un segundo, José Manuel. Así es. Yo entiendo la parte de la compra y venta de armas ilegalmente y lo demás es un tema diferente. Lo que yo no entiendo es lo siguiente. ¿Por qué si existía un decreto que era el 25475 de la época de Fujimori, que cuando había un civil o encontraba una persona con armamento de guerra, y sobre todo si era, no ni siquiera cuando era alguien común y corriente, ¿ok? Que también tenía otro decreto que te endurecía las penas, que era la 761, si eras una persona particular utilizando el armamento, era hasta pena de cárcel. ¿En qué momento permitieron que de pronto cualquier persona podía tener un arma en casa, o es más, cuando digo operativo, encontrar a personas con el arma y no pase absolutamente nada? Y cuando antes pasaba esto era un tema de terrorista. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue? Bueno, las leyes antiterrorismo fueron derogadas lamentablemente con el gobierno de Alejandro Toledo, del expresidente Alejandro Toledo, que comenzó a desarmar y desarticular no solo el Sistema Nacional de Inteligencia, sino también desarticuló todas estas leyes que penalizaban el uso de armas de guerra y te acusaban como formar parte de la agrupación terrorista. Hoy la acusación es la tenencia ilegal de armas, porque obviamente tampoco puedes tener un arma sin tener licencia, pero las penas no son las mismas que se tenía en la década de los 90. Entonces hay que ir con esta ley ya de terrorismo urbano, incorporar nuevas sanciones para la tenencia ilegal de armas, porque hoy los que más están usando armas y los sicarios son gente joven, adolescentes, que tienen entre 12 y 15 años. Ahora, son reclutados por los sicarios porque no tienen obviamente penas que cumplir, ¿no? Ahora, muy aparte de los operativos, entonces, nuestro presidente transitorio tendría que ver la posibilidad de analizar también estos decretos de ley, reorganizar todo, porque de nada vale que hagas operativos si a la siguiente semana, de acuerdo a las leyes que tenemos, la gente va a salir libre y va a seguir delinquiendo. Y van a conseguir armas. Y el tráfico de armas a la orden del día. El tráfico es otro tema, José Manuel. Así es. ¿Qué le hace falta al presidente? ¿No lo puede hacer? No se puede levantar. Bueno, y en hacerlo. principio hay que dejar de tener la estrategia de ser reactivos, es decir, luego que se produce el crimen, luego que se produce la balacera, recién vamos a hacer el operativo a capturarlos, a ser preventivos, ¿no? Y parte de ser preventivos es este sistema de inteligencia que habíamos planteado inicialmente. Ahora, ¿qué le falta al presidente? Creo que el presidente está bien que haya asistido en estas 2 primeras semanas a los operativos. Sin embargo, hoy al presidente lo que le toca es ser estadista, es diseñar junto a las cabezas de las Fuerzas Armadas y de la Policía la estrategia de seguridad nacional. Queremos un presidente obviamente que delegue, que sí que lidere, pero que delegue y confíe en sus ministros y en el general de la policía, porque si tenemos un presidente que está 24 horas haciendo vivos, que está en la madrugada caminando, obviamente eso no nos va a tener un presidente potencialmente, digamos, en la mañana para que pueda despachar un gabinete y para que pueda formular estrategias y políticas de Estado. Eso es lo que necesitamos hoy, que él ya, digamos, pueda construir ahora, en base a esa imagen que tiene de 45% de aprobación de parte de la población, que ahora esto se traduzca pues en acciones, pero de estrategia. Porque si no tenemos estrategia, no vamos a llegar a ningún lado. No solamente eso, sino que también haya este plan, ¿no? Para que puedan desarticular, porque la policía, el servicio de inteligencia que se puede armar, saben dónde se venden estas armas, dónde es el mercado negro, dónde es el centro. Entonces es el momento de actuar y poder desarticular estas bandas. José Manuel, muchísimas gracias por enlazarte a esta hora de la mañana con nosotros. Para mayor información, ¿dónde te podemos encontrar? No, muchas gracias. Estoy ahora en la ciudad de Trujillo. Estoy acá con reuniones tanto con autoridades policiales, con autoridades también municipales, porque estamos escribiendo y levantando información para un próximo libro sobre seguridad ciudadana, que ya lo daremos a conocer. Definitivamente. Entonces, José Manuel, una última pregunta para que quede claro. Entonces,
Lo hemos mencionado en una oportunidad, el presidente está bien que ya está presente, pero tiene que empezar a delegar y imagino que hasta que no tenga un gabinete de confianza no lo va a poder hacer. Vuelvo a preguntarte, así nomás, porque para que la gente lo entienda. Esto que hablábamos de estas leyes que no se debieron perder nunca, que te protegían en cierta forma, ¿es tan complicado para un presidente levantar y aprobar la ley de frente o también es un tema hoy por hoy largo que atender? Es un tema que pasa definitivamente por el Congreso. El Congreso es el único que puede aprobar hoy alguna modificación, tanto de carácter constitucional, y el Congreso es el responsable hoy también de algunas leyes que sabemos que están beneficiando más al crimen organizado que a los ciudadanos. Entonces, esa es la responsabilidad. Y este gabinete, básicamente el Premier, tiene que, obviamente, liderar también esta acción contra la delincuencia, porque estamos viendo mucho la presencia presidencial y no del primer ministro Ernesto Miranda, que hoy tiene solo una aprobación del 17%, de acuerdo a la última encuesta de Cito Opinión y Mercado. Bueno, si hablamos del Congreso, creo que están más entretenidos en cortarse las uñas de los pies que en preocuparse por la seguridad del país. Gracias, José Manuel, por comunicarte con nosotros. Seguramente en cualquier momento retomamos la conexión. Nosotros